Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muchos caminan en oscuridad, buscando respuestas, buscando paz, buscando dirección. Pero la luz siempre ha estado frente a ellos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, si no es por mí. No temas, aunque el mundo se levante contra ti. Aunque las pruebas te golpeen. Aunque sientas que no puedes más. Yo estoy contigo. Ven a mí, todos los que están cansados y cargados. Y yo les daré descanso. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cree, y verás la gloria de Dios. Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Desde que somos niños, muchos crecimos escuchando diferentes nombres para referirse a Dios. Algunos dicen Jehová, otros Yahvé, otros simplemente dicen Dios, y muchos solo dicen Señor. Y aunque parecen nombres diferentes, aunque suenan distintos, aunque cada persona lo pronuncia a su manera, la realidad es una sola. Todos están hablando del mismo ser, del mismo Creador, del mismo Dios eterno, el Dios de la Biblia, el que creó el cielo y la tierra, el que formó al hombre, el que sopló vida donde no había nada, el mismo que habló con Abraham, el mismo que caminó con Moisés, el mismo que abrió el mar, el mismo que mostró su poder una y otra vez, y también el mismo que envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Pero aquí es donde comienza la confusión, porque una persona se detiene y empieza a preguntarse, si es el mismo Dios, ¿por qué tiene nombres diferentes? ¿Por qué unos dicen Jehová y otros dicen Yahvé? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Hay dos dioses o uno solo? Y aún más profundo, ¿ese Dios es realmente el Padre de Jesús? Porque entonces surge otra duda. ¿Cómo puede ser que Jesús sea llamado Hijo de Dios y al mismo tiempo muchos dicen que Él también es Dios? Eso no tiene sentido para la mente humana, y ahí es donde muchos se confunden, donde muchos dudan, donde muchos se pierden. Pero lo que pocos entienden es que estamos entrando en uno de los misterios más profundos, no de una religión, sino de la verdad espiritual, algo que no se puede entender completamente con lógica, pero que sí se puede comprender cuando se revela correctamente. Y eso es lo que hoy tú vas a entender, no con palabras complicadas, no con religión, no con teorías, sino con claridad. Pero antes de entender quién es Dios y cuál es su relación con Jesús, tenemos que regresar al principio, al origen, al momento donde todo comenzó a escribirse, porque en los textos originales de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, el nombre de Dios no aparece como Jehová, ni como Yahvé, aparece de una forma diferente, una forma que muchos nunca han visto, y ese nombre es H, 4 letras, sin vocales, sin sonido definido, un nombre misterioso, un nombre sagrado, un nombre que no era pronunciado, porque el pueblo que lo conocía sabía que no era un nombre cualquiera, sabía que no era una palabra común, sabía que representaba algo demasiado grande, demasiado poderoso, demasiado santo. Por eso, no lo decían, no lo pronunciaban, no se atrevían, y en su lugar, usaban otras palabras, como Adonai, que significa Señor, o Elohim, que significa Dios, no porque ese fuera su nombre, sino porque no se sentían dignos de pronunciar el verdadero, y con el paso del tiempo, cuando las escrituras comenzaron a traducirse, cuando otras culturas empezaron a leer la Biblia, cuando otros idiomas intentaron interpretar ese nombre, fue ahí donde comenzaron a surgir diferentes formas de decirlo, una de ellas, Yahvé, que muchos consideran la forma más cercana a cómo realmente sonaba, pero luego, mucho tiempo después, aparece otra forma, Jehová, que no nació directamente del hebreo, sino de una combinación de las letras originales, con vocales añadidas. Y aunque no es la forma exacta, se hizo extremadamente popular, especialmente en iglesias evangélicas y en muchas traducciones bíblicas, y por eso hoy millones de personas usan ese nombre, lo sienten cercano, lo sienten correcto, lo sienten real. Pero aquí viene la verdad que muchos no entienden. Jehová y Yahvé no son dos dioses, no representan dos seres diferentes, no son entidades separadas, son el mismo Dios, el mismo Creador, el mismo Eterno, el mismo Padre. Solo cambia la forma en que los seres humanos intentaron pronunciar su nombre. Ahora que entiendes que Jehová y Yahvé son el mismo Dios, tenemos que avanzar, porque aquí es donde todo se vuelve más profundo, más directo, más revelador, porque ya no estamos hablando solo del nombre,
Ahora estamos hablando de Jesús y de su relación con Dios, y aquí es donde muchas personas se confunden, porque escuchan que Dios es el Padre y que Jesús es el Hijo, y automáticamente piensan, entonces son dos seres diferentes, dos dioses separados, pero no es así. Y eso es lo que hoy tú vas a entender. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, algo cambia completamente. Ya no vemos a Dios como una figura lejana, ya no lo vemos solo como el Creador poderoso, ahora lo vemos de una forma más cercana, más humana, más directa, porque aparece Jesús. Y Jesús no vino simplemente a hablar de Dios, Jesús vino a revelar a Dios, vino a mostrarlo, vino a hacerlo visible. Por eso Él decía cosas que nadie antes se atrevía a decir. Él decía, mi Padre. No decía, un Dios allá arriba, no decía una fuerza invisible, decía, mi Padre. Y eso cambia todo, porque no está hablando de alguien distante, está hablando de una relación, una conexión, algo vivo, real. Y no solo eso, Jesús también decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aquí es donde la mente humana se detiene, porque eso rompe toda lógica. ¿Cómo puede alguien decir eso? ¿Cómo puede un hombre decir que verlo a Él es ver a Dios? Eso solo puede significar una cosa, que en Jesús habita Dios mismo. No como una copia, no como un mensajero cualquiera, sino como una manifestación, como una revelación, como Dios hecho carne. Y esto no lo digo yo, la misma Biblia lo declara, cuando dice, y aquel verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Eso significa que Dios no se quedó distante, Dios no se quedó en el cielo, Dios decidió acercarse al hombre, hacerse visible, hacerse tangible, caminar entre nosotros, sentir como nosotros, hablar como nosotros, pero sin dejar de ser Dios. Y por eso Jesús no era un hombre común, porque en Él había algo más, había autoridad, había poder, había verdad, y sobre todo, había presencia divina. Por eso sanaba enfermos, por eso levantaba muertos, por eso hablaba con autoridad, porque no era solo un hombre, era Dios manifestado en carne. Y aún así, Jesús hablaba del Padre, y muchos dicen, ¿ves? Ahí está la prueba. Son dos, pero no entienden algo. Jesús vino en forma humana, y como humano, se comunicaba con el Padre, pero eso no significa separación, significa manifestación, significa propósito, significa un plan, porque Dios no estaba dividido, Dios estaba obrando, de una forma que el ser humano pudiera entender, y por eso Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, no dijo somos dos, no dijo somos separados, dijo, somos uno, y eso no es una metáfora, eso es una declaración directa, pero aún hay algo más. Porque Jesús no solo vino a mostrar quién es Dios, Jesús vino a cumplir una misión que cambiaría la historia de la humanidad, una misión que muchos conocen, pero pocos entienden realmente. Jesús vino a dar su vida, no por religión, no por una iglesia, no por un grupo específico, vino por todos, por ti, por mí, por cada persona que existe en este mundo. Y eso no lo hace un hombre común, eso lo hace Dios, porque solo Dios puede amar de esa manera, solo Dios puede entregarse así. Solo Dios puede perdonar así. Y aquí es donde todo se conecta. Jehová, Yahvé, el Padre, es el mismo que se manifestó en Jesús, no como otro Dios, sino como la misma esencia, la misma verdad, el mismo amor, pero ahora visible, ahora cercano, ahora entendible. Y cuando tú comprendes esto, dejas de ver a Dios como algo lejano, y comienzas a verlo como alguien real, alguien cercano, alguien presente, y entonces la pregunta cambia. Ya no es, ¿cómo se llama Dios? Ahora la pregunta es, ¿realmente tú conoces a Jesús? Ahora llegamos a uno de los temas más confundidos, la Trinidad. Una palabra que muchos han escuchado, pero pocos entienden. Y por eso, muchas personas se alejan, muchas personas dudan, y otras simplemente dicen, eso no tiene sentido. Pero la realidad es que no es complicado. Lo que pasa es que se ha explicado mal, o demasiado religioso. Y hoy lo vas a entender claro. Sin palabras difíciles, sin enredo. Dios es uno, no dos, no tres, uno. Pero se manifiesta de tres maneras, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí es donde muchos se confunden, porque creen que son tres dioses, pero no, es el mismo Dios, actuando de diferentes formas. Imagina esto, el agua. El agua puede ser hielo, puede ser líquida, o puede ser vapor, pero sigue siendo agua. No son tres aguas diferentes. Es la misma, en diferentes estados. Asimismo es Dios, uno solo, pero revelado de distintas maneras. El Padre es el Creador,
el que está sobre todo, el origen de todo, el que dio inicio a la vida, el que sostiene el universo, el Hijo, es Dios manifestado en carne, es Jesús, el que vino al mundo, el que caminó entre los hombres, el que enseñó, el que sanó, el que murió y el que resucitó, y el Espíritu Santo es la presencia de Dios, obrando dentro de las personas, guiando, consolando, transformando vidas. No es otro Dios, es el mismo Dios, en acción. Y aquí es donde tienes que abrir bien la mente, porque esto no se entiende solo con lógica, esto se entiende con revelación, con entendimiento espiritual, porque Dios no está limitado, como nosotros. Dios no funciona como funciona la mente humana. Dios es eterno, es infinito, y puede manifestarse como Él quiera, cuando Él quiera, y donde Él quiera. Por eso Jesús podía decir que el Padre estaba en Él, y que Él estaba en el Padre. Por eso podía decir que Él y el Padre son uno, y también podía prometer que el Espíritu Santo vendría, no como otro Dios, sino como su presencia. Y aquí viene algo importante. La Trinidad no es una división, es una unidad, no es separación, es manifestación, no es tres, es uno. Y cuando tú entiendes esto, dejas de pelear por conceptos, dejas de discutir por religión, dejas de confundirte, y comienzas a ver la verdad. Dios no está dividido, Dios está completo, y se ha revelado al ser humano, de la manera que el ser humano pueda entenderlo. Y por eso, el Padre crea, el Hijo salva, y el Espíritu Santo transforma. Pero sigue siendo el mismo Dios, la misma esencia, la misma verdad. Y aquí es donde muchos fallan, porque quieren entender a Dios como si fuera algo limitado. Pero Dios no cabe en la lógica humana, y aún así, decidió acercarse, decidió revelarse, decidió mostrarse, para que tú puedas conocerlo, no como una religión, no como un concepto, sino como una realidad. Porque cuando tú entiendes esto, ya no ves a Dios como algo complicado, lo ves como alguien real, presente, vivo, y entonces todo cambia, tu forma de pensar, tu forma de vivir, tu forma de ver la vida, porque entiendes que no estás solo, que hay un Dios que está contigo, que te guía, y que quiere una relación contigo, no importa cómo lo llames, Jehová, Yahvé, Dios, Señor, lo importante no es el nombre, es que lo conozcas. Y ahora que has escuchado todo esto, detente un momento y piensa. No importa si creciste llamándolo Jehová, no importa si aprendiste a decir Yahvé, no importa si vienes de una iglesia católica o de una iglesia evangélica, la verdad no cambia. Por el nombre, la verdad no cambia. Por la religión, la verdad no cambia. Por lo que te enseñaron desde pequeño, la verdad es una sola. Dios es uno. Y ese Dios se manifestó al mundo a través de Jesucristo. Pero aquí es donde muchos fallan, porque siguen buscando diferencias, donde en realidad hay unidad, siguen discutiendo por nombres, mientras ignoran el verdadero mensaje. Jesús no vino a dividir, Jesús vino a unir, no vino a crear religiones, vino a revelar al Padre, vino a acercar a Dios al hombre, vino a mostrar el amor, de una forma que nadie pudiera negar, y no solo habló, no solo enseñó, Él dio su vida, por toda la humanidad, por ti, por mí, por cada persona que existe en este mundo. Y eso no lo hace cualquiera, eso lo hace Dios, porque solo Dios puede amar así, solo Dios puede entregarse así, solo Dios puede perdonar así. La Biblia lo dice claro, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, si no es por mí. Y también dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. No dice algunos, dice todo aquel. No habla de religión, habla de fe. Hoy el mundo está dividido, confundido, peleando por nombres, Jehová, Yahvé, Dios. Pero mientras muchos discuten, otros están perdiendo el verdadero mensaje. Y ese mensaje es simple, pero poderoso. Dios te ama, Jesús es el camino, y la salvación no está en una religión, está en una relación. Por eso la pregunta final no es, ¿cómo tú llamas a Dios? La pregunta real es, ¿tú lo conoces de verdad? ¿O solo has escuchado de Él? Porque llegará el día donde no importará lo que tú decías creer, sino lo que tú viviste, y ese día, muchos entenderán que la verdad siempre estuvo ahí, pero no todos quisieron verla. Esto fue el editor anónimo, mostrándote lo que muchos callan. Ahora tú decides si ignorarlo o despertar. Y al final, después de todo lo que escuchaste, la verdad sigue siendo la misma. No es Jehová, no es Yahvé, no es como tú lo pronuncies, es quien Él es. Y si tú realmente lo conoces,
Porque hay gente que discute por nombres, pero nunca ha sentido su presencia. Hay gente que defiende religiones, pero nunca ha tenido una relación real con Dios. Y ese es el problema. Que muchos hablan de Dios, pero pocos lo conocen. Jesús no vino a crear un sistema, no vino a levantar templos, no vino a dividir iglesias, vino a revelarte al Padre, vino a abrirte los ojos, vino a decirte que Dios no está lejos, que Dios no está escondido, que Dios está más cerca de ti, de lo que tú imaginas, pero tú tienes que decidir si sigues viviendo de lo que otros te dijeron, o si te atreves a conocer la verdad por ti mismo, porque al final no será la religión lo que te salve, no será el nombre que usabas, no será lo que tú creías saber, será la verdad, y la verdad tiene nombre, Jesucristo. Así que hoy, no salgas de este video igual, no sigas repitiendo lo mismo, no sigas confundido, despierta, busca, acércate a Dios, pero de verdad, sin religión, sin miedo, sin máscaras, porque el tiempo está pasando, y hay cosas que ya no se pueden seguir ignorando. Esto fue El Editor Anónimo, donde no se disfraza la verdad, y donde tú decides si seguir dormido o abrir los ojos. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas.